Ok, buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a dar continuidad a la teoría de producción y conservación de forrajes tropicales y específicamente vamos a hablar en esta ocasión de las bases para el manejo de un potrero. Vamos a hablar mucho cuáles son los tipos de muestreo, algunos conceptos básicos que se deben de tener para manejar potreros, cuáles son los tipos de carga animal, cuáles son las diferentes medidas que se toman en campo, cómo nosotros determinamos la calidad de un pasto. Lo primero que nosotros debemos de saber es cuál es el objetivo del pastoreo. ¿Cuál debería ser nuestro objetivo a la hora de mandar los animales al pastoreo? Y este debería ser primero un pasto con óptimas condiciones. Y este pasto debe asegurarme una producción eficiente. ¿Cómo este pasto asegura una producción eficiente? Siendo un pasto de calidad, y eso es algo que nosotros debemos de manejarlo, dando los tiempos óptimos de descanso, ya hablábamos temprano de ello, dejando que el pasto se recupere, genere un buen rebrote, para que esto se me traduzca en una buena calidad, que se me traduzca en más y mejores producciones. Por lo tanto, para llegar a esos criterios de excelente calidad, un pasto en buenas condiciones, que el pastoreo sea óptimo, que potenciemos las producciones, tenemos que aprender algunos aspectos técnicos. El primero, del que vamos a hablar este día, es la disponibilidad forrajera. Y aquí alguna imagen, mire, de lo que vamos a hacer la próxima semana en el laboratorio. Este es el muestreo que estamos haciendo en un potrero con sus compañeros. Entonces, por medio de este tipo de muestreos, nosotros determinamos la disponibilidad forrajera. ¿Cuántos animales podemos tener en X unidad de área? Siempre y cuando ese pasto conserve la calidad que le proporciona un correcto valor nutricional. Y este lo va a dar un buen periodo de descanso. Entonces, la disponibilidad forrajera se refiere a la cantidad de pasto existente sobre el suelo que se ofrece a los animales para pastoreo. Esto es en un periodo determinado de tiempo. Esta disponibilidad de pasto va a estar sujeta a distintos factores. Va a variar dependiendo la estación del año, condiciones climáticas, fertilidad del suelo y manejos anteriores del potrero. Cuando digo manejos anteriores del potrero, cada pastoreo que nosotros hacemos va a repercutir en el siguiente y así consecutivamente. Si nosotros estamos haciendo un mal manejo de potrero, puede ser que de un periodo de pastoreo a otro no se me pierda y no veamos gran cambio. Pero si nosotros continuamos haciendo un mal manejo, continuamos dejando un pastoreo intensivo, un pastoreo a fondo, donde no estamos dejando que la planta almacene sustancias para el rebrote, entonces, con el paso de los siguientes pastoreos, cada vez va a ser menos pasto el que vamos a tener. Y de repente es algo que pasa. En ese pasto, nosotros tenemos, en ese potrero, perdón, nosotros tenemos un pasto de buena calidad. De repente estamos viendo mucha maleza, estamos viendo proliferación de escobilla, estamos viendo un pasto de menor calidad que es mucho más agresivo. Y esto es ser por los malos manejos de los pastoreos anteriores, por exceso de carga animal, por pastoreos a fondo y por no dejar reservas. ¿Cómo se expresa esta disponibilidad forrajera? Se expresa en kilogramos de materia seca por hectárea. ¿Y por qué es necesario cuantificar la disponibilidad? Miren, ahí se está haciendo el muestreo del pasto. Estos marcos de muestreo, los que les pedí que ustedes trajeran la próxima semana, nos van a servir para precisamente eso, para estimar la disponibilidad. Entonces, lo ideal es que el marco debe de ser de 1 metro cuadrado, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con 0.25. Después en los cálculos solo lo vamos a multiplicar. Entonces, ¿por qué es necesario cuantificar esta disponibilidad? Es importante porque de esa manera podemos establecer la demanda de forraje del hato y la productividad forrajera. Vamos a asignar cantidades de forraje, cantidad de pasto para nuestros animales. Vamos a determinar la capacidad de carga. No se trata únicamente de porque está verde, lo veo en abundancia,
meter cuantos animales yo tenga, sino que se trata de meter cuántos el sistema va a soportar. No podemos pedirle más al sistema de lo que él está proporcionándonos de biomasa. Entonces yo hago mi aforo, determino mi disponibilidad, calculo cuántos animales yo puedo ingresar y en base a eso determino la capacidad de carga. Si yo lo que quiero es tener mayor cantidad de pasto, pues mejoro el manejo, mejoro las fertilizaciones, hago riegos constantes. Cuantificar la producción de pasto facilitará realizar una planificación de la producción animal, y esto mediante el ajuste del balance forrajero. Si yo determino cuánto pasto habrá en un potrero, yo puedo determinar en cuántos potreros lo puedo subdividir. Porque se recuerdan lo que vimos en la mañana, el pastoreo intensivo rotacional. No se trata de un potrero grande, se trata de potreros acorde a las cargas animales que yo manejo. Potreros pequeños donde la rotación sea intensa. Al hacer la rotación intensa, estos animales van a comer únicamente las fracciones digestibles del pasto, por lo cual van a dejar material remanente que se va a traducir en un mejor rebrote y cada vez voy a tener más abundancia de biomasa. Entonces, esta planificación me va a servir para cuidar el pasto en el corto y mediano plazo, para depender cada vez menos de insumos. ¿Cómo es la estimación de la disponibilidad de forraje? Lo primero que nosotros debemos de hacer antes de estimar esta disponibilidad es planificar la forma en que se realizará el muestreo. O sea, yo necesito indagar mi disponibilidad, pero entonces necesito definir qué tipo de muestreo yo voy a hacer. Porque si bien el marco es una herramienta muy útil, la forma en que nosotros tomemos las muestras va a incidir en mi planificación. Entonces, sistematizar el muestreo de un pasto implica tener muestras cuyo promedio obtenido sea representativo del total de la masa forrajera. Entonces, nosotros vamos, muestreamos y sacamos un promedio. Ese promedio me va a dar la proporción de pasto que me está ofreciendo ese sistema. Para lograr esto, se debe hacer un recorrido por el potrero. Lo podemos hacer en forma de zigzag, en forma de X, y con esto vamos a aproximar o vamos a estimar la disponibilidad de manera más ajustada. También otra forma que se puede hacer es ubicarnos en un punto donde tengamos a la vista todo el potrero. Vamos a estimar diferentes niveles de crecimiento y ahí vamos a ir a tomar las muestras. ¿Cómo conocemos la disponibilidad forrajera? Conocer la disponibilidad forrajera nos va a permitir tomar decisiones. Entonces yo hago el muestreo, voy y calculo cuántos animales puedo meter al sistema. Eso es la carga animal. También en la franja diaria a consumir, yo puedo determinar cuánto mi ganado va a consumir diariamente, para que ese sistema siempre genere buen rebrote, para dejar suficiente material remanente para estimular un buen rebrote. Entonces yo puedo calcular diariamente cuánto mi hato o cuánto los animales que ingresan al potrero pueden consumir por medio de la disponibilidad forrajera. Posibilidades de suplementación también. O sea, si yo sé cuánto está consumiendo mi ganado y sé las características, el valor nutricional, si tengo análisis dermatológicos de mis pastos, perfectamente puedo suplementar en base a eso. La disponibilidad forrajera se puede cuantificar a través de diferentes métodos e instrumentos. Y hoy vamos a ver dos métodos. Hay un método destructivo y un método no destructivo. Vamos a ver primero los métodos no destructivos. Estos métodos no interfieren en el desarrollo del pasto. Hay desde estimaciones visuales hasta el uso de drones, bastones especializados y algunas reglas. El primero que vamos a ver es el de estimación visual. Es una metodología en la cual no se requiere realizar un corte de cada muestra de forraje.
Porque nosotros hacemos corte y entonces ese material lo podemos ir a dejar al establo, que se lo coma el ganado, pero también muchas veces este ganado ya no lo va a querer consumir, ya fue manipulado, porque ya se secó, ya bajo calidad, entonces no va a quererlo consumir como que lo consuman el potrero, más cuando los animales están acostumbrados a pastoreo. Entonces la estimación visual determina subjetivamente por medio de patrones preestablecidos. ¿Cuáles son algunas características de la estimación visual? Uno, no se requiere equipamiento especial, únicamente un ojo bien entrenado del observador tiene que recibir entrenamiento. A medida que nosotros vamos haciendo más estimaciones visuales, a medida que vamos haciendo más aforos, el ojo se va entrenando. Entonces va a llegar un momento que no va a ser necesario ir y cortar el pasto, sino que visualmente lo vamos a poder estimar. Cada estimación visual debe ser confrontada con mediciones por corte de forraje. Miren qué interesante. Para nosotros hacer una especie de calibración con la estimación visual, lo primero que debemos de hacer es ir y hacer corte de pasto tal cual con el marco. Esto es para tener una calibración y determinar por metro cuadrado X producción de pasto. Entonces, por medio de esto hacemos una calibración y ya los siguientes muestreos ya no vamos a hacer ese corte, sino que todo va a ser visualmente. Se utilizan muestreos con medidas estandarizadas de kilogramo de materia seca de pasto. Podemos también estimarlo en forraje verde. Y se utiliza una escala del 1 al 5, tal como está descrita aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Si vamos a hacer estimación visual, llegamos al potrero y ponemos una escala del 1 al 5. La escala 1 significa que hay menor disponibilidad. Y la escala 5, mayor disponibilidad. Donde el pasto es más grande, nosotros asignamos el número 5. Donde el pasto está más pequeño, el número 1. Por eso es importante recorrer el potrero antes de la estimación o estar en un lugar donde nos permita ver la superficie total del potrero. Luego de estimar los extremos de 1 y 5, que se comportan como valor máximo y valor mínimo respectivamente, se identifica la escala 3, o sea que el pasto de un crecimiento medio. Entonces ahí tenemos tres escalas, 1, 5, 3. Con ese podemos ya hacer una estimación, pero si queremos ser más precisos, vamos a determinar los valores de 2 y 4. Estos van a ser los valores medios entre 1 y 3 y entre 3 y 5. Entonces lo que hacemos nosotros es ir determinando diferentes niveles de crecimiento. Siguiendo con la estimación visual, para tener definidos los valores de disponibilidad, primero se deben realizar cortes representativos, como les mencionaba. Si nosotros tenemos un área y vamos a forar 10 potreros, al menos en el primero, nosotros debemos hacer el muestreo con marco y cortar, para tener de referencia una proporción de pasto que nosotros vamos a obtener de ese potrero. Ya en los siguientes 9, ya vamos y estimamos visualmente. Dichos valores se utilizan como patrones que serán utilizados para contraponer cada muestra visual. O sea, nosotros tenemos un valor de referencia, que va a ser lo que hicimos en el primer potrero, que cortamos lo que nos quedaba en el marco. Entonces ese valor a mí me va a servir de referencia, lo vamos a llevar anotado por ahí. Para lo siguiente, visualmente estimar si está cerca o lejos de ese valor. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la estimación visual? Dentro de las ventajas, las mediciones son rápidas y realizadas fácilmente, sin ningún equipamiento especial. Aquí no vamos a tener ningún equipo, ningún bastón, ningún dron, ninguna regla, únicamente el ojo entrenado de la persona que está muestreando. Desventajas. Eso precisamente. Necesitamos una persona con experiencia entrenada para predecir la disponibilidad de forraje. Es importante también
que la misma persona que comenzó a estimar la disponibilidad de una finca, esa misma debe determinar. Porque no van a haber 2, 3 personas asignando valores y con valores completamente errados. Tiene que ser siempre la misma persona. Con eso eliminamos un error de muestreo. Siempre se van a realizar comparaciones o calibraciones con un método de estimación directa. O sea, siempre debemos de hacer el primer aforo utilizando el corte del pasto. Ya los siguientes ya nos vamos visualmente. Otra forma de estimar la cantidad de pasto de un potrero es por medio de la altura. Este método es de los más fáciles, rápido, y si usamos una regla calibrada para eso es muy confiable. Lo primero que hacemos es medir la altura de la cama, del tapiz vegetal, de la cantidad de pasto que tenemos, y para eso se puede ocupar una regla. Ponemos la regla en la base del piso y vemos qué tan alto está. Podemos ocupar también una regla forrajera, que es la que está aquí en la imagen. Esta regla nos va a decir cuándo es el momento para pastorear, que es esta que está aquí. Y si se fijan, se basa en el mismo principio que hemos determinado. ¿Cuándo es el momento óptimo? Cuando está en lo verde. Obviamente estas reglas en la parte de atrás vienen calibradas para ciertos tipos de pasto. Muchas veces esto nos va a dar un parámetro. Ustedes tienen claro que la longitud, el tamaño del pasto, el crecimiento, estará influenciado por muchos factores. Pero esto nos va a dar un parámetro de referencia. Y si se fijan en la escala de colores, es lo que proyectamos en una gráfica en las primeras clases. Ni muy pequeño, porque entonces vamos a tener buena digestibilidad, pero falta de biomasa, ni ya muy floreado, porque en ese caso vamos a tener abundancia de biomasa, pero exceso de fibra, y los pastos cada vez van a ser menos digestibles. Otro método para estimar la disponibilidad forrajera es por medio de un bastón electrónico. Este es un instrumento que lo que requiere es únicamente una calibración porque es sensible a factores ambientales como temperatura, la humedad del ambiente, la humedad del pasto. Estos pueden afectar la calibración de dicho bastón. Obviamente él ya tiene pregrabados diferentes tipos de forraje, diferentes tipos de pasto y nosotros seleccionamos con qué tipo de pasto vamos a trabajar. ¿Cuál es el principio por el cual trabaja este bastón? Este equipo genera un campo eléctrico alrededor del bastón que se extiende hasta 1 metro. Y si se fijan de cuánto decíamos que tenía que ser el marco de muestreo idóneamente, de 1 metro cuadrado. Entonces va del mismo principio del marco de muestreo. Lo único que ahora es utilizando más tecnología, pero para que vean que el principio sigue siendo el mismo. Entonces la forma en que nosotros lo estamos haciendo con un marco es una forma bien acertada, una forma ampliamente distribuida. Entonces este equipo utiliza la densidad del pasto como una variable preponderante para la estimación de la disponibilidad del pasto. ¿Cuáles son ventajas y desventajas del bastón electrónico? Dentro de las ventajas es que usa la densidad del pasto más que la altura. En la regla que habíamos visto anteriormente, estima la altura. Pero como les dije, la altura depende de muchos factores. En este caso ve la densidad, cantidad de pasto por unidad de área. Entonces nos da un valor más certero. No vamos a destruir el área de muestreo y es un método relativamente rápido, una vez ya está calibrado. Dentro de las desventajas, no funciona correctamente en potreros o en praderas con exceso de material senescente, porque él estima la cantidad de material. Material senescente o con exceso de humedad puede llevar a errores en la medición, porque él va a determinar que hay suficiente material, pero muchas veces este material ya está muerto. Entonces no puede dar una lectura errónea. Otro método de muestreo sin perturbar el potrero son imágenes satelitales o a través de drones. Y esto se hace por medio de la teledetección, que es una herramienta que ha venido en auge cada vez más,
que en otros países cercanos ya está ampliamente difundida, pero aquí en El Salvador apenas tenemos un par de años de estar hablando de la teledetección. Entonces, esta permite estudiar sobre los recursos naturales, la vegetación en los sistemas agropecuarios y nos brinda información en tiempo casi real. Ya hay algunos programas por ahí que están trabajando por medio de drones, algunos que estiman disponibilidad, que me hacen aforos, e inclusive andan por ahí algunos que están hablando de un bromatológico digital. Sabemos las cantidades de nutrientes que tiene ese pasto por medio de un dron. Imagínense cómo está trabajando ya la tecnología. A través de drones se puede estimar qué proporción de la radiación que llega a la superficie de la Tierra es reflejada. O sea, por diferencias de color, por colorimetría, estos estiman la biomasa. ¿Y cómo es el funcionamiento de este? ¿Cuál es el principio de la detección por imágenes satelitales con drones? Lo que trabajan estos drones se puede deducir o se le llama índices espectrales, que se relaciona con diferentes atributos de la superficie. Para el manejo de potreros es muy utilizado el índice de verde normalizado. Como les mencionaba, actúa por colorimetría. Por diferencias de colores, él va estimando áreas donde hay mayor disponibilidad de pasto. A mayor cobertura, mayores intensidades, entonces ahí me da una lectura bastante cercana, por cierto. Entonces se puede expresar por medio de dos formas. Uno es como radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación, y el otro es como kilogramos de pasto producido por hectárea. Y este es el que me interesa. Kilogramos de pasto. ¿Alguien quería hacer algún aporte? Déjenme ver. O alguien está escribiendo en el chat. No. Bueno, continuemos. Se mencionaba que es como kilogramos de pasto producido por hectárea. Una forma también de hacer aforo. Por diferencia de colores, ellos van estimando los kilogramos de materia por hectárea. Se puede calibrar también desde 1 metro cuadrado. Ahora vamos a ver con los métodos destructivos. Destructivos porque interfieren en el desarrollo del pasto, porque hacemos un corte de la capa de pasto y vamos y sacamos un promedio. Con este promedio nosotros estimamos la disponibilidad y nos sirve para la planificación de nuestro potrero. Y esta es la imagen que les presentaba en la mañana. Es lo que vamos a hacer el próximo lunes. Vamos a irnos con un marco muestreo y vamos a tomar por diferentes métodos. El muestreo en forma de cruz o en forma de X, que no es nada más que ubicarnos en los extremos del potrero, y esas muestras van a ser descargadas en forma de X, tratando de cubrir toda la superficie del potrero. Entonces se les va a asignar un área en la cual ustedes van a estimar la disponibilidad de esa área, y yo les voy a decir si lo van a hacer en forma de X, lo van a hacer en forma de zigzag. Lo que va a cambiar es la forma en la que se va a tomar la muestra, en la que se va a descargar el marco. Cómo se va a seleccionar el punto de aforo. Entonces, en esta lo que estamos haciendo, tanto en la forma de X como en la forma de zigzag, es eliminar un error de muestreo, porque no vamos a seguir un patrón a muestrear, sino que únicamente vamos a arrojar el marco. Donde el marco cae, vamos a hacer una limpieza. ¿Qué significa esto? Que vamos a ubicar todo lo que las raíces quedan dentro del marco, es parte de nuestra muestra. Si nos quedó biomasa, pero la raíz está fuera del marco, pues la sacamos. Entonces, todo lo que está dentro del marco es nuestra muestra y cortamos. Con eso vamos a evitar algún error de muestreo, porque hay un muestreo donde nosotros estimamos crecimientos. Y entonces vamos a tomar muestreos de las partes altas, medias y bajas, pero en este independientemente donde cayó el marco. Por eso tratamos de recubrir la superficie total del potrero. Porque si en este punto que está acá hubo pasto con buen crecimiento y el resto del potrero, pongamos que aquí en el final del potrero no llegaba suficiente agua,
Entonces no hay buen crecimiento. Si únicamente nos basamos con lo que dice este punto, podemos caer en un error. Entonces por eso hemos de tomar en todo el terreno. Por lo menos tratar de abarcar toda la superficie del potrero aleatoriamente. Hay otro tipo de muestreo que les mencionaba, que es el método de aforo mediante doble muestreo. Y es tal cual está aquí en esta imagen. Miren, si se fijan en los dos muestreos anteriores, usted independientemente del crecimiento del pasto, usted descargaba el marco en forma de X, en forma de zigzag, como sea. En este, lo primero que hacemos es estimar niveles de crecimiento. Entonces tenemos crecimientos altos, medios y bajos. Se hace más fácil cuando nosotros tenemos una página y trazamos un dibujo del potrero. Y hacemos tal cual ese mapa de aquí. Entonces asignamos diferentes valores. Aquí como hasta aquí. El verde más oscuro es un crecimiento alto. Al verde más claro un crecimiento bajo. Entonces, en esos niveles de crecimiento, nosotros asignamos una cualificación cualitativa, que no es más que determinar el tipo de crecimiento, medio, bajo y alto. Una vez nosotros tenemos determinados los niveles de crecimiento, precisamente en esos niveles es que vamos a ir a muestrear. No es como el otro, que el otro donde cae el marco. Aquí no, aquí yo voy a ir a buscar mis niveles de crecimiento. ¿Cuántas muestras voy a tomar? Por lo general se recomienda que se hagan 2 o 3 muestras por cada nivel de crecimiento. Entonces tomamos 3 muestras del crecimiento medio, 3 muestras del crecimiento bajo y 3 muestras de crecimiento alto. ¿Qué nos falta en ese caso? Tenemos que eliminar el error de muestreo. Y para eliminarlo, lo que hacemos es que asignamos porcentajes. ¿Cómo asignamos porcentajes? Quiero que otra imagen, no, esta la vamos a poner. Imagínense esta imagen que está aquí. O sea, tenemos crecimiento alto, medio y crecimiento bajo. Entonces ustedes me van a decir, mire, yo del crecimiento alto estimo que del 100% de mi potrero hay un 40%. Del crecimiento medio hay un 20%. Y de crecimiento bajo hay otro 40%. Entonces los valores que a mí me den, y vamos a hacer un ejercicio más adelante para no confundirlos, los valores que a mí me den los vamos a multiplicar por 0.40 y por 0.20. Después eso lo sumamos y eso va a ser nuestro aforo. Esos 3 tipos de muestreos vamos a hacer la siguiente semana. Para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro y al final van a ver que independientemente hagamos el de doble muestreo, el de forma de zigzag o el de forma de X, los valores tienden a ser relativamente cercanos. Para que ustedes dominen cualquier método. Y estos métodos pueden ser combinados. O sea, si nosotros aforamos una propiedad, aforamos una finca, nos dan los diferentes potreros o ustedes están haciendo la planificación, si bien quizás no van a ir ustedes a hacer el muestreo en algún momento, pero sí tienen que entregar una planificación. Entonces van a sectorizar en qué potreros trabajar con qué tipo de muestreo, para también eliminar un error de muestreo. Entonces, ¿qué se puede aforar? Aquí les doy esta imagen. Nosotros podemos aforar únicamente pastos de piso, ¿o creen que podemos aforar todo tipo de cultivos? Quiero escuchar a alguien. Porque hasta el momento hemos hablado de los potreros de la estación experimental, las imágenes han sido de los potreros, pero si yo tengo pasto de corte, ¿puedo aforarlo? A ver quién me dice algo. Si no voy a preguntar. Se vale equivocarse, no tengan pena. Vamos a ver, bueno, que se me fueron.
Está Andrea Abigail Calderón. ¿Verdad que ya no pueden ver mi pantalla, verdad? La desconecté. Sí, ahí está. Andrea Abigail está por ahí. La veo conectada. Vamos a ver a alguien más. Ingeniero, creo que le respondieron por el chat. Déjenme ver. No tengan miedo de abrir el micrófono. Dice Rebeca, si se puede. Pasto de piso, pasto de corte. Sí, correcto. Si se puede. ¿Y cuál es el principio? Imagínense, aquí tenemos en esta imagen de la esquina un pasto de corte. Miren. Alrededor de 3 metros, 2 metros y medio de alto. Entonces no vamos a andar aventando el marco, sino que en ese caso ocupamos el mismo principio y con una cinta métrica nosotros dibujamos el metro cuadrado donde vamos a seleccionar. Ahí cortamos y ese material lo pesamos. Entonces es el mismo principio, tanto para pasto de corte, tanto para maíz, tanto para sorgo. Esto es muy ocupado para saber qué rendimiento voy a obtener. Y cuando hablemos de conservación de forrajes, también va a ser muy ocupado porque necesito planificar cuántos silos voy a llenar. Necesito tener el área que voy a meter en mis silos con X capacidad. Si en mi silo me caben 10 toneladas, necesito saber si esas 10 toneladas va a proveerme la milpa. Si me produce más, entonces vamos a asignar un área especial para hacer un silo de montón, silo de búnker, silo de trinchera. Eso lo vamos a ir aprendiendo paso a paso. Entonces, ¿cada cuánto vamos a hacer el aforo? Lo vamos a hacer el día que estamos pesando los animales, en el caso que se pesen, porque por medio del peso nosotros vamos a saber el consumo, ¿verdad? Mensualmente o cada que los animales dan vuelta al círculo de rotación. O sea, cada vez que el animal va a ingresar a un potrero, antes que ingrese yo puedo hacer el aforo. Aquí está la diferencia, miren. Y así hay que ser tan dramático como se ve ahí. Una buena planificación forrajera, un buen aforo, un buen muestreo, a mí me va a determinar la planificación, me va a determinar la carga animal de un pasto. Entonces, una mala planificación se va a traducir en falta de comida. Y hablamos en la mañana de la importancia que tiene el forraje, los pastos, en la alimentación de los rumiantes. Si no hacemos una correcta planificación, vamos a tener prácticamente déficit alimenticios, vamos a tener problemas de salud también, si lo queremos ver así. Entonces vamos a hablar un poco de la materia seca. ¿Qué es la materia seca? Ya en la mañana discutíamos, vamos a hacer un poco más de énfasis. Esto es lo que queda del alimento cuando extraemos el agua y que el animal lo separa en el proceso digestivo. En alimentos con menos materia seca, los nutrientes se encuentran diluidos y de alguna forma son menos nutritivos, por lo que el animal debe consumir mayor volumen para alimentarse. Y este es el caso cuando tenemos materiales de bastante volumen, pero muy poca materia seca. Entonces nosotros siempre debemos estar claros los porcentajes de materia seca de los alimentos. Y hace poco teníamos una discusión con un amigo y hablábamos de algo que está muy en tendencia, que son los forrajes hidropónicos, que vamos a tener nosotros la oportunidad de irlo saber. ¿Qué pasa con los forrajes hidropónicos? A lo mejor ustedes ya han visto algún video, ya han tenido la oportunidad de verlos de cerca, entonces tenemos un montón de biomasa a partir de los granos. Pero precisamente algo en lo que son deficientes este tipo de forrajes es en materia seca. La mayor parte de eso es agua. Estamos teniendo aproximadamente un 15% de materia seca si nos va bien. Entonces quiere decir que de 100 kilos
que yo le meta, para meterle 100 kilos de forraje verde hidropónico es bastante. Si yo le meto 100, apenas 15 van a ser de materia seca. Nos tenemos que tener claro eso y cómo determinar la materia seca también. Este ejercicio lo vamos a hacer la próxima semana también. Lo ideal es que traemos las muestras al laboratorio, ocupamos una estufa de aire circulante entre 60 y 65 grados a 24 horas. Pero en campo nosotros no podemos ir, tomar la muestra y decir al ganadero, ay, mañana le digo cuánta materia seca tiene, si encontramos laboratorio abierto. Podemos hacerlo también con un horno microondas. Con ese horno microondas nosotros vamos, tomamos la muestra en campo y ahí sacamos por diferencia de pesos, por peso constante, la materia seca de los materiales. Entonces, cuando trabajamos con horno de ventilación forzada, les dije 24 horas entre 60 y 65 grados. A veces se le para un poco más tiempo dependiendo de la naturaleza del material. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del microondas, y esto lo vamos a hacer el próximo lunes. El forraje se expone al calor hasta que saca toda la humedad, y cuando el alimento sigue pesando lo mismo, o sea, peso constante, ya no queda humedad. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos una balanza, un plato para ir pesando las muestras, la muestra que normalmente deben de ser 100 gramos y un beaker con agua. Creo que aquí adelante hay un video donde se les explica cómo se hace. Vamos a ver este pequeño video, les voy a poner el audio, permítanme. Me confirman si lo escuchan. Pues yo no lo oigo. No se escucha tanto. Para las formulaciones es importante conocer el contenido material. En INRMEMA hemos elaborado un protocolo que nos permite determinar de forma simple y sencilla el contenido de estas, densidades y cadenas, utilizando un horno de microondas. Para llevar a cabo este protocolo, necesitamos una serie de materiales. Horno de microondas, balanza, con una capacidad mínima de pesada de 200 gramos y una sensibilidad de 0,1 gramos. Un plato de secado de losa de un tamaño cercano a una bandeja del horno que permita colocar la muestra lo más distribuida posible dentro de él. Un plato de aluminio liviano y de un tamaño que permita pesar el forraje usado en función de cara de la balanza. Un vaso de vidrio cuya capacidad sea de 50 ml de agua y se recomienda mantener su volumen durante todo el proceso de secado. Guantes para evitar quemaduras al manipular el plato de secado y papel y lápiz que nos permita registrar los pesos que vamos determinando. Una vez reunidos todos los materiales, vamos comienzo al procedimiento de secado con microondas. El primer punto, y es sumamente importante, es colocar un vaso con 50 ml de agua en una esquina alejada de la bandeja en el interior del horno. Un segundo paso es poner el plato de aluminio en la balanza y ajustar a cero la función cara de este. El tercer paso, tomar la muestra representativa del forraje que utilizaremos, cortando con tijera en trozos de 5 centímetros aproximadamente. Pesar una muestra de 100 gramos en el plato de aluminio, anotar el peso y pasar la muestra al plato de secado. En esta se debe distribuir lo más homogénea posible para facilitar el proceso de secado. Cuarto paso, introducir el plato de secado al horno y encenderlo a la capacidad máxima durante 5 minutos. Quinto paso, retirar el plato de secado del horno usando guantes, colocar la muestra al plato de aluminio y llevar a la balanza y registrar el peso.
Sexto paso. Colocar toda la muestra en el plato de secado, sin perder forraje, y llevarlo al horno. Reponer el agua, recuerden, 50 ml, y encenderlo a la capacidad máxima durante 1 minuto. Séptimo paso. Repetir la actividad realizada en el punto 5 y punto 6 hasta que la diferencia entre los pesos sea menor a 0,2 gramos. Para determinar el porcentaje de materia seca, lo que debemos hacer es multiplicar el peso final por 100 y dividirlo por el peso inicial. Ello nos dará, por lo tanto, el porcentaje de materia seca del material que estamos evaluando. Durante la ejecución de este protocolo, se debe poner especial cuidado en registrar con exactitud el peso de la muestra de evaluación. Se debe tener una adecuada manipulación de la muestra, poniendo especial cuidado de no botar parte de esta durante los procesos de pesaje. Llevar un adecuado manejo respecto al tiempo de secado y siempre mantener el vaso con agua dentro del horno de microondas. Con ello evitarán quemar la muestra y protegerá el equilibrio. Como vemos, Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Ok, Sí, sí, sí. bien. Eso vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hacer el aforo. Vamos a tomar la materia seca también, para que ustedes aprendan a tomar eso en campo. Muchas veces cositas tan sencillas como tomar materia seca, como medir pH, como tomar la temperatura de un silo, van categorizando los niveles técnicos de cada quien. Usted necesita dar respuestas inmediatas. Tanto ustedes que están a trabajar en salud, más de alguno, en alguna ocasión que asesore alguna ganadería, estoy seguro que les van a preguntar. Entonces, inmediatamente con horno microondas, se puede tomar la materia seca y tomar decisiones en el momento. Eso lo vamos a aprender a hacer la próxima semana, pero esta vez ese video como introducción. Vamos a hablar ahora de carga animal. ¿Qué es la carga animal? Ya hablamos y les he mencionado bastante, pero en sí, ¿qué es la carga animal? Es la cantidad de animales que pastorean una unidad de superficie determinada. Se le expresa como cabezas por hectárea o unidad animal por hectárea. A esto se le asignan valores de peso. Entonces, consideraciones sobre la carga animal es que determina la producción animal actual y condiciona la producción futura del pasto. Dependiendo los pesos, la categoría animal, así puedo asignar las áreas de potrero. Entonces, cada categoría animal tiene sus necesidades nutricionales y de consumo diario de forraje. Ya hablábamos que cuánto es de materia seca diariamente que debe consumir un bovino. 3%. El 3. ¿Y en verde? 10%. Vale, ahora ya saben, eso lo tienen bien clarísimo. Estoy seguro que se los preguntan en el parcial, es un 10 seguro. Bien, carga animal instantánea. Es la relación entre la cantidad de animales y la superficie que ocupa un momento determinado. Entonces, la cantidad de animales que están pastoreando en un momento determinado, esa es la carga animal instantánea, que es una unidad animal. La unidad animal representa un animal que pesa entre 400 y 500 kilogramos, que tiene un consumo de materia seca del 3% de su peso vivo. O sea que nosotros representamos una unidad animal como un animal que pesa 450 kilos, porque es entre 400 y 500. Entonces nos vamos a quedar con 450 kilos. Y que va a consumir el 13.5 kilogramos diarios de materia seca. ¿Tienen claro dónde sale ese 13.5 que consume diariamente una unidad animal?
Este que está aquí, ¿dónde sale? Multiplicar el peso por el porcentaje de materia seca que quiero debe consumir. Multiplicamos los 450 kilos por el 3%. Entonces de ahí nos sale 13.5 kilogramos diarios que debe consumir ese animal. Y aquí hay las diferentes categorías, aquí es donde se nos pone la cosa un poquito más compleja, dependiendo el tipo de animales y el fin que va a tener ese potrero. Así vamos a estimar la carga animal. Por ejemplo, creo que aquí hay un ejemplo. Bueno, vamos a ver aquí, con este cuadro lo hacemos. Una unidad animal dijimos que es 450 kilos. Entonces es equivalente a una vaca en producción o a un toro. Aquí está, miren, equivalencia 1. Entonces si tengo un animal de 15 meses de edad, una novilla de 15 meses, ¿cuál es su equivalencia en unidades animales? 0.5. 0.5. ¿Y cuál sería el peso entonces? Podemos estimar el peso. ¿Cuánto? 225. 225 kilos. Entonces tenemos una novilla de 15 meses con 225 kilogramos que consume diariamente en forraje verde, ¿cuánto? 3%. A ver, forraje verde consume el 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 225? 22.5. 22.5. Vamos a hacer un par de ejercicios, pero les está dando como una introducción. Continuamos entonces. La capacidad de carga es el número de animales que en esa área, o sea, en ese potrero, pueden mantener con sus condiciones mínimas de nutrición. Esa es la que determino con mi aforo. Entonces yo determino cuántos kilogramos me va a producir el potrero y en base a eso estimo cuál va a ser la capacidad de carga de ese potrero. La capacidad de carga de un potrero está determinada por la productividad de pasto, actividad forrajera, la composición botánica y el estado o condición de este pasto. Aquí entra el valor nutricional de este. Y se va a relacionar con 3 factores: los animales, la superficie y el tiempo. ¿Cuántos animales puedo ingresar al sistema? ¿Qué área voy a tener en el potrero? ¿Y por cuánto tiempo van a estar ahí? Todo esto yo lo puedo calcular. O sea, nosotros como técnicos somos capaces de calcular todo esto. Como les he mencionado ya muchas veces, no simplemente se trata de dejar los animales en el potrero. Nosotros como técnicos o tecnistas, que ya se los he mencionado, que ustedes vayan al título, médicos veterinarios o tecnistas. Entonces, como zootecnistas tienen que ser capaces de relacionar esto, de estimar, de asignar y de calcular las necesidades forrajeras de cada unidad animal. Y esta se expresa generalmente como cabezas o unidades animales por hectárea, siendo la última, o sea, unidades animales, la que mejor forma de expresión, ya que permite uniformizar las categorías de los animales. Cuando nosotros hablamos de una unidad animal, si bien es equivalente, dijimos, a una vaca en producción o a un toro, pueden ser también 4 terneros, porque lo estamos viendo en función de un peso, de una categoría. Entonces, la carga animal puede afectar también. ¿Y qué es lo que afecta? Va a afectar la manera como la planta puede recuperarse el pastoreo. Si tengo un exceso de carga animal, un sobrepastoreo, vamos a tener menos material remanente para observar un buen rebrote, la producción futura del forraje, la cantidad y calidad del forraje aprovechable y la respuesta animal. O sea, cómo ese animal va a responder al pastoreo va a estar en función del
tipo de pasto que consuma, si no hago un sobrepastoreo, si él hace un despunte y come las fracciones más nutricionales. Entonces así va a ser su respuesta. Va a haber mejor ganancia de peso, va a haber mejor producción. Y el cambio a largo plazo en la composición de las especies, eso lo habíamos hablado. Si yo no hago un buen manejo, conforme yo siga haciendo más y más pastoreos mal manejados, el área de pasto cada vez va a ir decreciendo. Entonces, con el paso del tiempo, se me va a acabar el potrero o voy a tener una especie totalmente diferente con la que yo comencé o la especie de interés. Para el cálculo de la carga animal, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Primero, la cantidad de forraje verde que necesita consumir el animal. Ya nosotros sabemos que necesita el 10 en forraje verde o el 3 en materia seca. Y la disponibilidad de forraje verde consumible por el animal. Necesitamos ver el aforo. Ya determinamos la carga. El consumo voluntario de un animal depende del peso vivo y se expresa en porcentajes. Dijimos 3% de materia seca y 10% de materia verde. ¿Qué es la presión del pastoreo? Es el número de animales por cantidad de pasto disponible. También se define como el forraje demandado por el forraje disponible. ¿Cuánto necesita consumir el animal y cuánto yo le puedo ofrecer? Y cuantos más animales agregamos al sistema, mayor va a ser la presión. O sea, si a mí mi potrero me da para 10 animales y meto 15, va a ser una presión de pastoreo alta, donde al pasar del tiempo vamos a tener menos cantidad de pasto. Vamos a tener menos kilogramos de materia seca o materia verde, como lo estamos calculando, por unidad animal. Entonces no vamos a cumplir los requerimientos mínimos. ¿Qué es la asignación de forraje? Y esto es lo que nosotros podemos determinar. Esa es la cantidad de forraje que nosotros decidimos asignar al animal. Yo ya hice mi aforo y yo he decidido que mi animal puede consumir 20 kilogramos de materia seca al día. ¿Cómo manejo eso? Porque yo sé cuánto produce mi pasto, yo sé cuánto consumen mis animales. Entonces, en base a eso, yo asigno una cantidad de forraje. Esta asignación puede realizarse siempre y cuando se conozca la disponibilidad de forraje, que el aforo de potreros es la base para la asignación y para la planificación. Aquí estamos nuevamente con la tabla de unidades animales. Y quiero que guarden eso por ahí, anótenlo porque vamos a hacer un par de ejercicios en este momento. Les voy a dar un par de segundos para que la anoten, tomen una captura o eso. Bien, creo que ya lo han de haber hecho. Bien, vamos a hacerlo primero con dibujitos. En esta imagen tenemos terneros de 2 a 6 meses de edad, vacas en producción y el toro de 4 años. ¿Alguien me puede decir cuántas unidades animales hay en ese sistema? ¿Cuántas? Son 3 unidades porque son un ternero, vacas y toro de 4 años. Contemos primero, miren, aquí está, pero les digo, vamos a hacerlo con dibujitos. Tenemos terneros, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? ¿A cuánto equivale un ternero? $0.25. 0.25, entonces 0.25 por los 5 terneros nos va a dar 1.25 unidades. 1.25. Estos ejercicios son lo más fácil que puede haber. Imagínense que yo les pongo así en el parcial un dibujito. Y entonces, ¿cuántas vacas en producción tenemos? 1, 2, 3, 4. Dijimos que una vaca en producción es igual a una unidad animal.
Entonces, ¿cuántas hay ahí? 4. Y 1.25 que teníamos, 5.25. Y nos falta el toro. ¿El toro cuánto equivale? 1. 1. Entonces, ¿cuántas unidades animales hay en ese dibujo? 6.25. 6.25. Miren qué fácil son estas cosas. 6.25 unidades animales. Y esto me gusta ponérselos así con dibujo, para que sea que no porque en esta imagen tenemos 10 animales, significa que son 10 unidades animales. No, porque está en función de las edades y los pesos de esto, la alimentación. Entonces, según la edad, así va la equivalencia de la categoría a la que pertenece. Entonces, se fijan, 10 animales aquí, dependiendo, me hacen 6.25 unidades animales. Vamos a hacer otro. Miren, este está más fácil. Todos son toros de 3 años de edad. ¿Cuántas unidades animales hay? 5. 5. Porque sabemos que un toro es un animal. Miren qué fácil los ejercicios de forrajes. Vamos ahora a hacer este. Aquí ya lo comencé yo, ya lo adelanté. Y lo vamos a hacer juntos. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Vale, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos los datos de un establo que se llama La Providencia. Entonces, en este establo no pesan los terneros. Pero necesitan saber cuál es el consumo del forraje verde, el consumo de materia seca. No pesan ningún animal, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el inventario de animales. De 2 a 6 meses hay 9 animales, de 6 a 12 meses hay 7, de 12 a 18, 15, de 18 a 25, 25, y vacas en producción hay 30. No, vacas en producción hay 45 y de 25 al parto hay 30. Bien, ¿de dónde he sacado yo estas unidades animales que están aquí? Rebeca, ¿sí? Puede ponerla en pantalla completa, por favor. Sí, ahorita. Lo que pasa es que les iba a preguntar, por eso los tenía así. Ay. Ya se los pongo. Es que de otra Pero, forma, se los voy a poner para que ustedes tomen apuntes. Bien, ¿lo pueden ver ahora en pantalla completa? Sí. Ok, bien. ¿De dónde salen esas unidades animales totales que están ahí? Por ejemplo, de 2 a 6 meses, tengo 9 animales y tengo 2.25 unidades animales. ¿De dónde sale eso? Sería el 0.25, que es Exacto, 9, por 9, mejor dicho. correcto. Entonces nosotros nos vamos a la tabla de las categorías que les dije que la anotaran por ahí y sabemos que de 2 a 6 meses tienen una equivalencia de 0.25. Eso lo multiplicamos por 9 y nos va a dar las 2.25 unidades animales totales. ¿Todos estamos claros hasta aquí? ¿De dónde sale este dato de aquí? Sí, o sea. Sí, bien. Entonces, el 1875, sabemos dónde salió. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y aquí por eso es que me había salido de la pantalla completa. Quiero que lo hagamos el consumo de forraje verde y que lo hagamos juntos. ¿Cuánto dijimos que consume diariamente un animal en forraje verde? ¿Qué porcentaje de su peso vivo? el 10. El 10%. Y lo vamos a poner por aquí, miren, para que no se nos pierda. 20. 10%. Bien, estamos todos claros. ¿Qué necesitamos saber entonces para hacer este grupo de animales de 2 a 6 meses? ¿Cuánto van a consumir diariamente? Si consumen el 10 de su peso vivo, yo necesito saber el peso de esos animales. ¿Sí? Sí. Vaya. Pero, ¿cómo determino el peso si en la finca no los pesan? Se pudiera. Las unidades entre 10. Ajá. Perdón, uno solo. Vamos a ver.
Las unidades entre 10. Las Dice. unidades entre 10. Vamos a ver, las unidades me dice el 2.25. Ajá. No, lo primero que necesito saber es cuánto Las pesan estas. unidades totales. Ok, tenemos las unidades totales. Aquí ya estamos claros, ¿verdad? Esto que está aquí. Entonces yo necesito saber el peso de estas unidades animales. Entonces tenemos 2.25 unidades animales. ¿Cuánto pesa una unidad animal? 450 y si lo dividimos entre 4 porque es la cuarta parte, sería 112.5 kilogramos. Ok, 450 kilos. Entonces una unidad animal pesa 450 kilos. Y vamos a hacerlo despacio. Ya la compañera lo hizo, pero para que entendamos el resto. Tenemos 450 kilos, multipliquémoslo por 2.25, que son las unidades animales totales. ¿Cuánto les da? 1012. 1012.5. 1012.5. Ese es el peso de todo el grupo de animales, ¿verdad? Si queremos hacer el peso individual, lo hacemos entre 9, pero ese es el peso total. Entonces, este grupo de 1012.5 consume el 10% de su peso vivo. Multipliquen ese por el 10%. 101.25. 101.25. Entonces, de forraje verde, para yo alimentar este grupo de animales que está acá, necesito diariamente tener 101.25 kilogramos. Pregunto, dudas de alguien tiene de dónde salió ese 101.25. Todos estamos claros. No, Inge, yo no. Lo puedes repetir, por favor. Ok, bien, Emma. Lo primero que nosotros necesitamos saber cuando hablamos en consumo de forraje verde es el peso, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que un animal consume el 10% de su peso vivo. ¿Sí? Entonces vamos a determinar el peso del grupo de animales. Como mi finca no los pesan, entonces sabemos que yo en ese grupo tengo 2.25 unidades animales. Lo multiplico por 450, que es lo que pesa una unidad animal. ¿Cuánto le da? Vaya haciéndolo conmigo. Sería, permítame. Se multiplica el 2.25 por 450, ¿verdad? Correcto. Sí. 1012.5 me da. Está bien. Bien. Sí, ese es el peso de todos los animales de ese grupo. Pero como esos animales consumen el 10% de su peso vivo, multiplique ese valor por 10%. Sí, 101.25. 101.25. Entonces, yo debo asegurar diariamente tener 101.25 kilos para mantener ese grupo. Háganlo ustedes ahora para 6 y 12 meses, que son 7 animales. $103.95. 103.95. ¿Quién habló? Roxana, ¿verdad? Sí. Ok, ¿todos estamos claros ahí? ¿Todos les da Sí, eso? me da lo mismo. Ok. ¿Alguien se ha quedado hasta el momento? Hagamos el otro, el de 12 a 18 meses. Voy a ir anotando, permítanme aquí. 103, ¿me dijo Roxana? .95.
.95. Todos estamos ahí. Hagamos este de 12 a 18 meses. $337.5. 337. Yo no lo estoy haciendo, lo están haciendo ustedes. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. De 18 a 25. 843.75. De 25 al parto. 1012.5. 22.5. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Hagamos el último de vacas en producción. 2025. 2000. 25. Exacto. ¿En punto? Sí, exacto. Ok. Háganme esta sumatoria. Todos estos. Me avisan cuando lo tengan. No sé si es 4.423.95. 4.423.95. ¿Estamos todos en eso? Sí. Sí, eso digo. Ok. ¿Qué significa esto? Esto es 4.423.95. Es el consumo de forraje verde. Es el consumo de forraje verde para que mi ganadería funcione. Para alimentar a todo ese grupo de animales, yo necesito garantizar que diariamente en mi propiedad disponer de 4.423.95 kilos. Ojo, que aquí hay que todavía descontar pérdidas, etcétera, pero como introducción, lo mínimo que yo necesito para que mi ganadería funcione son 4.423.95 kilogramos día. O lo que es también 4.5 toneladas aproximadamente al día de alimento. ¿Dudas hasta aquí? Todos los 105 que están en la llamada, espero yo que lo puedan hacer. Ok, todo claro, dice. Ahí les voy adelantando algunos ejercicios, una pequeña instrucción de lo que vamos a ir haciendo de aquí en adelante. De estos pueden salirles en el parcial. Va ahora con el consumo de materia seca. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? El porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? 3. 3%. 3%. Bien. Pero hagamos un par de valores de estos en honor al tiempo. ¿Quién me da cuál es el consumo de materia seca del grupo de animales de 2 a 6 meses? ¿Perdón? 30. Ok, ¿todos estamos bien en eso? Sí. Bien. ¿El de 6 a 12? Inge, y eso sería igual que el consumo. El que ¿Cómo? hicimos anterior. Lo único que cambiamos es el porcentaje. Vamos a el mismo cálculo, solo cambiamos el porcentaje. En este caso, ¿sí? 32.18. 31 me dijo, .18. Sí. Ok.
Hagamos el resto. De 12 a 18. 101.25. 1.25. De 18 a 25. 253.125. 253.12. 12. Y de 25 al parto. Sí. Uy. 303.75. 203. 303. 303.75. Y de las vacas en producción. 607.5. 607. Hagan la sumatoria. ¿Cuánto les da la sumatoria del consumo de materia seca? 1.327.17 kilogramos. 1.327.17 kilogramos de materia seca al día. Bien, miren lo que hicimos todos juntos. Pregunto, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Alguien no tiene claro de dónde salieron estos datos? ¿O estamos todos claros? Este es apenas el primer ejercicio que vamos a ver. Porque aquí como Y esto se aplicaría también, ingeniero, si se estuviera realizando para un paso de corte. Perdón, no le escuché bien, no sé si fueron mis audífonos. No, yo creo que tengo problemas también. Esto se aplicaría también para calcular si estuviéramos en un paso de corte. Bien, lo que vamos a hacer para el pasto de corte, podemos ocupar el mismo principio, el mismo. Lo que cambiaría es el uso que le vamos a dar, porque recordemos que el pasto de corte también lo podemos ensilar. En ese caso ya tenemos que saber cuántas toneladas me produce X unidad de área. Pero podemos ocupar el mismo principio. Aquí es para determinar las necesidades de consumo. Porque, por ejemplo, este consumo de forraje verde, nadie nos ha dicho que es pasto de corte o es pasto de piso. Aquí estamos hablando de forraje verde. Puede ser de pasto de corte, si usted tiene un sistema estabulado, entonces va y usted sabe que diariamente usted tiene que decirle al trabajador que le corte 4,5 toneladas. Inclusive es más fácil de hacerlo así, porque es más fácil de medirlo. Mientras que con pastos de piso tenemos que hacer el aforo y saber cuánto es el rendimiento de los potreros y saber si ese potrero a mí me va a dar 4,5 toneladas. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bien. Hay otra tablita aquí. Igual se la voy a dejar ahí, les voy a subir esta clase. Mi recomendación es que la vean si tienen tiempo, la resuelvan. El mismo principio, lo que cambian son el número de animales y aquí ustedes tienen que estimar las unidades animales totales. Quizás sí me gustaría que estimemos al menos las unidades animales, fíjense, porque quiero saber si tienen claro cómo estimarlas. Vamos a ver eso, para ir terminando. ¿Cuántas unidades animales totales es en el grupo de 2 a 6 meses? .75. 0.75, bien. Bien.
Y quizás aquí voy preguntando los que no he escuchado en todo el ciclo. Saber. O al azar lo vamos a hacer. Flor de María Arce. Diga, ingeniero. Hola Flor, buenas tardes. ¿Me puede decir cuántas unidades animales totales es para el grupo de 6 a 12 meses? ¿Sí? Me perdí un poquito ahí, ingeniero, perdón. Ok. Bien, lo primero que necesitamos saber es la equivalencia. ¿Guardó usted por ahí la tablita de que ese grupo de 6 a 12, de 6 a 12 meses, cuál es su equivalencia? Sí, creo que la guardé. Ok. ¿Cuál es la equivalencia de ese grupo de 6 a 12 meses? Voy a poner a alguien que le ayude entonces. A ver, Carla Michelle Murillo. 0.33, ingeniero. 0.33, Flor. Vaya. Entonces, ¿cuántas son las unidades animales totales? Si no creo de Carla Michelle Murillo. Tampoco está Carla. Marcelo René. Marcelo. Yo no sé qué les está pasando, muchachos. No se están conectando, están conectándose, pero no están pendientes. Yo estoy tomando apuntes. 6.96 unidades. Tal, creo que dijo. 6.96. Sí, Ok, ¿cómo lo hizo? multipliqué el 0.33 por 12. Por 12. ¿Cuánto le da? 6.96. ¿Está segura? 0.33 por 12. Ah, 3.96, perdón. Ay, sí. Que mi Ay. calculadora es solar y aquí no hay mucha luz donde estoy. Ok, está bien, no se preocupe. Bien, tenemos 3.96. Bien, gracias, Flor. Ya lo voy anotando. Vamos a ver el de 18 a 25 meses. Sin que yo pregunte a alguien que me lo diga. 4.5. 4.5 unidades animales totales. ¿Cómo lo hizo? 0.50 por 9. 0.50 por 9, correcto. Bien. Ahora, ¿qué hace? Que ya manejan por lo menos las unidades animales totales. Les voy a dejar el resto de esta tabla que ustedes la llenen, les va a quedar en la clase.
Este tipo de ejercicios nos van a servir en el parcial teórico. Recuerden que esta es una clase teórica. Entonces aquí hay diferentes insumos para preguntar. Categorías animales, ejercicios, cálculo de consumo, forraje verde, consumo de materia seca. Lo bonito del segundo y el tercer cómputo de esta materia es que estamos haciendo más ejercicios. Son ejercicios fáciles como estos. Después vamos a descontar pérdidas, vamos a asignar grupos animales. Pero no vamos a estar trabajando tan textual como el primer cómputo. Entonces, en honor al tiempo, eso va a ser todo por la sesión de hoy en la tarde y respondo preguntas si alguien las tiene, claro está. Voy a tener la grabación para los que no les gusta que se escuchen las preguntas en la grabación.